igual les pido mucho en oración de que podamos seguir orando por los remanentes, ¿no? Y gracias a Dios porque somos ejemplo, ¿no? No es que seamos pocos, no, al contrario. El Señor dijo, si ora uno, ¿cuántos espíritus malos se van? 1000. Y si oran dos, 10,000, ¿no? Algo raro, ¿no? Deberían ser 1000 uno, 1000 el otro, 2000, pero no, se dan 10,000. El Señor igual dice, yo le invito que antes de iniciar el mensaje, porque ahorita tenemos mucho tiempo disponible, pero igualmente el tiempo es oro para con nosotros. Es el libro de Mateo 18, versículo de 18 al 20. Dice que no os preocupéis, si dos o tres reunidos en mi santo nombre, mi espíritu estará en medio de vosotros. Así que no es la cantidad en este tiempo, sino el corazón en que Dios pone. Y ustedes debemos estar agradecidos aquí, porque no es que hayamos llegado temprano, y no es porque iniciamos antes, ni iniciamos después, sino es que Dios puso a los que tenían que estar. Amén. Dios puso a los que tenían que estar, y Dios va a poner a los que han de estar, y los que han de venir. Igualmente, yo el día de hoy, por gracia del pastor, le pedí de todo corazón, ¿no?, que podamos siempre dictaminar estas clases, un mensaje más, para que podamos disfrutar más en el Señor. El título es Disfrutemos de la gracia abundante de Cristo. Disfrutemos de esa gracia abundante, ¿no?, que es gigante, que no se compara con nada. Este lugar es grande, ¿no?, pero hay lugares mucho más grandes, ¿verdad? Nuestra casa quizás sea más grande que esto, o quizás conocemos a un familiar abuelito, ¿no? Tenemos gente, digamos, una abuela en provincia que tenga un terreno más grande que esto, ¿no? 2 hectáreas, 1 hectárea. Pero es un lugar muy grande, ¿no?, que muy pocas veces se puede llenar. Pero Dios, por su gracia, nos da esa gracia abundante de Cristo. Y el versículo que quiero transmitirles a través de este mensaje es Romanos 6, del 5 al 6. Vamos a abrir nuestras Biblias. Romanos 6, del 5 al 6. Lo tenemos todos juntos. Romanos 6, del 5 al 6. En realidad es del 1 al 14, pero yo le resumo de estos 2 versículos. Dice la palabra: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Amén. Y un versículo que quiero disfrutar, el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreare de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bonita palabra el Señor nos transmite, porque nosotros somos esos guardas. Somos esos guardas que tienen esa luz de Cristo, que resplandece en la luz de Cristo. Tenemos esa gracia de Dios que es grande para cada uno de nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, ¿verdad? Efesios 2, versículo 1 y 2. Fuimos salvos por gracia. A través de muchas cosas, Dios nos da esa gracia. Una anécdota, y en los Estados Unidos, en la época ya en el siglo ya XIX, hubo un gran presidente, ¿no?, que es Abraham Lincoln. Y de ahí esa manera, ¿no?, era una persona también muy odiada, ¿no? Había un hombre con el mismo extranjero, ¿no?, el mismo norteamericano, le odiaba bastante y hasta le amenazó de muerte, ¿no?, de perseguirlo hasta donde. Él iba a todas sus conferencias de presidente a perseguirlo, a decirle que lo odiaba y decirle muchas cosas. Pero un día los propios ciudadanos le amenazaron de muerte a aquel persona, ¿no?
vas a morir. Le mandaron una carta firmada, vas a morir por hablar mal de él. Pero luego, él todo desesperado, ¿no? No me maten. Todo desesperado, pero igual fijaban su hora de muerte, su día y hora. Pero él ve una carta, ¿no? Una carta de que todo fue perdonado, ¿no? De que todo ya fue resuelto. Y de que es libre de esa acción de muerte, ¿no? ¿Saben quién la firmó? El presidente, ¿no? Aquella persona que él mismo odiaba, el presidente lo firmó para que no lo maten, ¿no? Entonces, hubo una gracia, ¿verdad? Un perdón. Igual nosotros en Cristo Jesús, nosotros merecíamos morir. Merecíamos morir. No teníamos fuerza física para solucionar el pecado original. Pero Dios es aquel que por su gracia nos ha salvado. Por eso siempre tengamos en cuenta de que nuestra vida de fe no debe ser tibia. La misma Biblia en Apocalipsis dice: eres frío o caliente, pero de lo tibio, ¿qué hará? Vomitaré de mi boca. No, va a vomitar. ¿Y qué se hace con lo que... ¿Qué pasa con lo que está vomitado? Que no sirve, ¿verdad? Es lo que nos sirve. Igualmente, nosotros en nuestra vida de fe no seamos tibios, sino frío o caliente, como quiera el Señor. Nosotros debemos siempre tener, mi primera identidad es que yo soy guarda de Dios, soy un hijo de Dios. Aun cuando nosotros merecíamos morir, Jesús el Cristo vino como profeta, como el verdadero profeta, a mostrarnos el camino. Conforme a Juan 14:6, ¿no? ¿Qué dijo Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús vino como el Cristo, para darnos el camino hacia Dios, a la manera de Dios, para salvarnos de ese pecado, de esa maldición, pero también como pecado y maldición que vivíamos, nos vino a salvar como ese verdadero sacerdote. Que éramos, en Romanos 8:2, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Yo ya soy libre en Cristo Jesús. Por eso también, como éramos muertos en pecado y vivíamos como esclavos de Satanás, Dios, como Jesús, el Cristo, como verdadero Rey, tomó toda esa autoridad y deshizo las obras del diablo que había en nuestras vidas. Primera de Juan 3:8, ¿no? El que practica el pecado es del diablo. Pero, ¿qué más dice? ¿Recordamos? Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. No nadie más. No Buda, no María, no Confucio, no otra persona, solo Jesús el Cristo. Por eso debemos entender y disfrutar de esa gracia abundante que llena, que solo a través de Jesús el Cristo tenemos ese favor inmerecido, que es la gracia. Y como dice la palabra en Hebreos 4:16, que nosotros debemos entrar en el trono celestial de Dios, disfrutar de pedir cada día su misericordia. Por eso todos los días debemos disfrutar de esa misericordia de Dios. Igual lo voy a leer en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué debemos disfrutar? De que Dios está conmigo. Va hacia el trono de la gracia, confiadamente, no con duda ni con temor, porque Cristo no murió, no necesita morir dos veces.
con una vez es más que suficiente. Por eso debes estar seguro de que tú tienes esa gracia muy grande. Y si tú estás acá, entonces estás muy seguro de esa gracia grande. Y quizás, y si vas al culto mañana también estás teniendo esa gracia muy grande. Vas a tu trabajo, tienes esa gracia, estudias la gracia, vuelves a tu casa y en tu casa también hay muchos problemas, pero tú tienes esa gracia que es abundante. Debes disfrutar de eso porque seremos tibios y eso no quiere el Señor. El Señor quiere que disfrutemos de Él. Porque la misma palabra que habíamos leído en Romanos capítulo 6, versículo 4 decía algo así. Decía esto: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y versículo 7: porque él ha muerto, ha sido justificado del pecado. En otras palabras, yo con Cristo ha sido crucificado y yo me crucifiqué con Él, ¿verdad? Y Él resucitó y yo resucité con Él. En otras palabras, yo tengo vida nueva. Ya no soy el mismo. Podemos cometer muchos errores, ¿no? O quizás a nuestros vecinos lo veamos como pecadores, pero no, tenemos que verlo con ojos de Cristo. Y quizás Él nos mire, o las personas nos miren tal vez con esos ojos, ¿no? Pero nosotros no debemos aferrarnos a esas cosas. Yo soy un hijo de Dios, soy de Cristo. Esto es más que suficiente. Yo morí con Cristo y resucité con Él. Amén. Yo morí con Cristo y resucité con Él. Por eso, Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de los señores. Alabamos de esa manera, ¿verdad? Por eso, no debemos tener esa seguridad, esa gracia. Porque no es con la vida de fe, no es una gracia que recibimos por fuerza propia. Porque muchas veces jugamos a ser creyentes, o muchas veces también nos esforzamos, ¿no?, para tener esa gracia, no ser un buen cristiano. Nos esforzamos para tener una buena idea de fe, no caer en pecado. Y no es de esa manera. Usted no debe esforzarse de hacer nada. Puede fallar, yo lo sé. Yo también fallo muchas veces. Pero la situación es de que no es con fuerza. Porque usted no actúa, no es que usted no haga pecado. Porque muchas veces pensamos de que hacer pecado es comportarme como el mundo quiere, de una manera moral y ética, ¿no? Debo hacer muchas cosas, ¿no? Y conforme a mi moral, soy un buen cristiano. Pero no es de esa manera. No es conforme a la moral del mundo, sino es conforme a la palabra de Dios. ¿Está bien? Nosotros no debemos vivir conforme a esa moral. Porque el mundo tiene pecado, vive del pecado. Nosotros somos hijos de Dios. Porque nosotros, como habíamos dicho, fuimos crucificados con Él y resucitamos en Cristo. Por eso no es con fuerza. Para disfrutar de esa gracia, debo dejar que el Señor sea el dueño de mi vida. Para disfrutar de que Jesús es mi Cristo, para disfrutar de los problemas, para disfrutar de las situaciones, disfrutar de las bendiciones, de todos los tipos de dificultades y situaciones, debo dejar de que el Señor sea el dueño de mi vida. Y eso es lo que más desea el Señor. Porque nosotros no vivimos por el pecado. Porque el Señor dijo: yo soy el buen pastor, ¿no? Yo soy el buen pastor que cuida su vida por las ovejas. Y el Señor da ese ejemplo muy grande, ¿no? Las ovejas muchas veces no se saben guiar solas, ¿verdad? Las ovejas tienen que ser guiadas por la voz del pastor. Por eso el Señor da su vida por las ovejas. Porque las ovejas no tienen rumbo, no se pueden orientar bien.
Pero ¿cómo el Señor, el buen pastor, los orienta? Con su voz, ¿no? Ya había visto un video hace mucho tiempo, el pastor me había pasado un video y también lo pasé al grupo, de cómo un pastor de ovejas le guiaba a todo el ganado, ¿no? Con su voz, un grito creo era, un grito, y todas las ovejas volvían al redil, ¿no? Con solo su palabra volvían al redil. Igualmente el Señor quiere que nosotros tengamos su palabra. Dice la palabra: el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Ustedes saben quiénes son los verdaderos discípulos? ¿Saben? Creo que no. Juan 8:31. Si tenéis verdaderamente mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Juan 8:31. No es que las ovejas no se mueven por sí solas, no escuchan otra voz, sino escuchan a la voz ¿de quién? Del pastor. Por eso nosotros somos esas ovejas, pero no debemos quedarnos como ovejas para siempre, ¿no? Tenemos que ser discípulos. Porque yo recuerdo una vez que en un foro, ¿no? Decía, no, yo soy oveja, yo soy oveja, yo soy oveja, decía, es una hermana, con seguridad, no, yo soy oveja, yo soy oveja. ¿Cuántos años tenía de oveja? 20 años. 20 años de oveja. ¿Cuántas almas salvó? Le preguntó el pastor. No, aparte, ninguna. Por eso nosotros debemos orar para ser discípulos, para ser esos guardas, ¿no? Que resplandecen la luz de Cristo, que levantan la torre de luz. Porque no es con fuerza. Por eso debemos salir del yo y recibir esa inmensa gracia de Dios, y que el Señor ocupe su lugar. El Señor tiene que ocupar el lugar. En las cartas del Evangelio, ¿no? Hay el capítulo 7 o 6, hay una imagen, ¿no? De que el ser humano está en la silla, ¿no? Y abajo está Dios. La silla es la vida y el ser humano está sentado ahí y el Señor está afuera. Así muchas veces nosotros fuimos así, de manera religiosa, o tal vez que nosotros mismos nos sentamos en esa silla y el Señor no está. Es la vida de un hombre carnal. Y la vida de una persona religiosa es que conocemos a Dios, pero Dios está fuera de la silla, está fuera de mi vida. Pero ¿cuál es la manera correcta, ¿no? De que el Señor tome toda mi vida en control y que yo esté abajo de la silla, ¿no? ¿Por qué? Porque que hemos confesado, yo fui crucificado con Cristo, morí con Él y resucité en Él. En la palabra del versículo 12 y 13 dice algo muy importante. En Romanos 6 del 12 al 13 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Perdone. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, no soy esclavo, ya eres libre. Que no viva el pecado en tu cuerpo. Tú eres justo. Yo soy de Cristo. En otras palabras, como soy de Cristo, soy lejos del pecado, pero muchas veces vienen las tentaciones, vienen los problemas. ¿Qué debo hacer? ¿Huir? No. Debemos hacer la batalla espiritual. Debemos orar. Debemos orar muchas veces. Debemos orar todo el tiempo. Igual que respiramos, oremos. Yo agradezco que el pastor Ernesto y la pastora Aida todas las mañanas, yo a veces también me digo, creo que lo hacen, creo que yo la primera semana decía, porque los pastores hacen la oración de las 6 de la mañana, 6:30, en mi cuarto, lo hacen ahí. Ponen la laptop, ponen el micrófono, prenden la luz entera, y yo como duermo arriba, ¿no? En el segundo plano,
porque abajo está el escritorio, prenden la luz y yo despierto y escucho la oración, ¿no? O también oro. Y yo le decía, estos lo hacen por molestar, ¿no? Pero no, al final le encontré como una gran bendición, ¿no? Porque es lo primero que debemos hacer, ¿no? Despertar y orar, ¿no? Pero yo entendí de que el Señor me pone ese tiempo, ahí mis padres ahí, y escucho el diario de oración. Y siento paz en mi corazón y ahí ya salgo de la cama. Aun cuando termino 8:30 de la mañana, me despiertan a las 6:30. O a veces necesitan ayuda y me despiertan igual a las 6:30. O 6 en punto de la mañana. Me dicen, levántate y ayúdame con esto. Tengo que ayudar y ya vuelvo a mi cama, ¿no? Y escucho así lentamente. Porque yo estoy arriba y ellos están abajo, ¿no? Y escucho así con gran voz porque encima hablan fuerte. No dejan dormir. Pero es una gran bendición, ¿verdad? A veces vamos al trabajo porque nos pagan, no más, no es porque queremos ir. Pero igual el Señor nos transmite esa gran bendición. En otras palabras, hacemos la batalla espiritual. Salimos del trabajo, vamos al trabajo, y ahí están los problemas también. O estamos en nuestra casa y ahí están los problemas. O en cualquier situación tenemos problemas. Por eso debemos hacer la batalla espiritual para no ser engañados. Hay que orar. ¿Y cómo podemos experimentar esa gracia abundante del Señor? Anotan ahí. ¿Cómo puedo experimentar esa gracia abundante? Recuerdan que le decía que comiencen a orar. Si no saben orar, agarren un salmo y puedan orar lentamente, ¿no? Yo quiero transmitirle, ¿no? El Salmos 37 por medio de este mensaje. El versículo 1 dice, Salmos 37, versículo 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque ellos están en el mundo. En otras palabras, no te quejes, no caigas en incredulidad, no pongas tus ideas primero. Porque seremos como los israelitas. Los israelitas vivieron 400 años como esclavos. El Señor los liberó por mano de Moisés. Y fueron libres. Fueron al desierto, se quejaron. Aún siendo libres 400 años. Dios los liberó de ese problema, pero igual seguían quejándose. Y el Señor los dijo, pongan 40 días, ponieron 40 años en el desierto. Y según la Biblia tenían que caminar 3 días y 2 noches para llegar a Canaán. Estaba a la vuelta de la esquina, pero los dio dando vueltas 40 años. ¿Por qué? Porque caían en la incredulidad, caían en la queja, pensaban rebelarse contra Moisés. Levantaron su propio Dios, levantaron sus propios líderes para quebrantar la autoridad de Moisés que le dio Dios, ¿no? Así la gente se levanta contra nosotros. No hablo de la iglesia, hablo en cualquier lado que estemos. Mucha gente nos odia tal vez, o no nos quiere, pero nosotros no podemos hacer nada. Éxodo 14:14, ¿qué dice? Jehová peleará por vosotros. Estad tranquilos, yo pelearé por vosotros. No tengamos envidia de nadie. No nos quejemos. No podemos decir de que mi vecino tiene una pantalla de 70 pulgadas y yo tengo esta de 30. Él no está en Cristo y es más exitoso. Eso yo escucho muchas veces en la compañía donde estoy. Escucho mucho. Ponen a este y no le ponen acá. Yo hago más chamba y no me reconocen. Muchas veces pensamos eso. Pero eso, no tengas envidia de nadie. Tú eres de Cristo. Eres de Cristo. ¿Qué necesitas? No necesitas nada más. Tú eres de Cristo. No necesitas envidia de nadie. Y no debes darle envidia a nadie. Tú eres de Cristo. La pastora Ida siempre dice, ¿no? Ella es muy bendecida. Y mucha gente ahí le mira, ¿no? Hasta hay personas que le desean el mal a nuestra propia pastora, ¿no? Y al pastor Ernesto también le desean mal. Pero los pastores no dan envidia de nadie.
al contrario, oran por ellos. Y si tú tienes envidia de alguien, tú debes orar por ellos. No para que se le quite el televisor o que se le vaya el carro, no es para eso, sino debes orar para que sus vidas sean salvas. Porque tú eres de Cristo, tú eres la persona que Dios hizo suficiente. Versículo 2 del Salmo 37. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Tus enemigos, las personas que te envidian, o que las personas que te desean el mal, tus enemigos, el Señor, ¿qué los va a hacer? Los va a secar, los va a quitar de tu camino. Porque esas personas no conocen, pueden tener mucho éxito, pueden tener muchas cosas, pero están separados de Dios y vivirán conforme al fracaso. ¿Qué decía el libro de Hechos, versículo 8, capítulo 8? El eunuco, ¿no? El eunuco iba por el camino y obviamente leía el libro de Isaías. Él buscaba una manera. El eunuco era una persona con mucho conocimiento. Un eunuco no era pobre. Él tenía siervos. Era muy inteligente. Pero no tenía esa paz en su corazón. Por eso él comenzó a leer el libro de Isaías, pero no entendía. Hay gente que vive problemas, quiere ir a Dios, pero no sabe cómo. Ahí estás tú para darle esa salvación. Por eso tienes que orar, para que el Señor haga su obra. Y el versículo 3 del Salmos 37 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová tu Dios. No debes dudar nunca de tu Dios. Tú tienes un Dios poderoso. Eres de Cristo. Haz el bien a los demás. Ama a las personas. No solo ames a los que te cuidan o que te desean el bien. Ama a todo. Yo en esta compañía también hay gente que me desea mal. Pero yo igual oro por ellos. O desean muy mal a mi familia. Oro por ellos. Porque no son esas personas, sino es ¿quién es? Satanás. Porque, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Tú no tienes que hacer nada. Confía en Jehová tu Dios. Y esto le digo para que cada día disfruten. Versículo 4 del Salmo 37. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate. Pero nosotros como creyentes muchas veces disfrutamos de Dios ya cuando se soluciona el problema. No. Deleítate. Es lo primero que debes hacer. Disfruta de Jehová tu Dios. No debes dudar nunca de Él. Nunca dudes de que Él está contigo. Y versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué refiere a esto? El futuro. Encomienda a Jehová tu camino. Encomienda a Jehová el futuro de tu vida. Quizás buscas una carrera, necesitas tu futuro, ¿no? Todas las cosas. Hay gente que se ahorra todo el dinero, ¿no?, de su vida para ya al final jubilarse y tener buena vida, ¿no? Pero ni ellos mismos sabrán que si llegarán hasta la vejez. Hay gente de la farándula que se fallece a los 34 años, ¿sí o no? Siendo joven. Y era una persona que había sido muy conocida y buen dinero, pero igual falleció. Ustedes no podemos detener la muerte. Pero el Señor, ¿qué dice? Encomienda a Jehová tu camino. Deleítate en Él. Y versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. En otras palabras, será testigo. Tu justicia como la luz. Tú eres un testigo que va a brillar. Y que el mediodía, ¿no? Todos conocemos el mediodía, ¿qué hora es?
a las 12, ¿no? ¿Y dónde llega el sol? A su punto máximo, ¿no? A su punto resplandeciente, donde hace más calor, más brillo, más fuerte. Ese es Jehová tu Dios, el que te va a resplandecer como luz. No importa los enemigos que tengas. Por eso no seamos engañados. Dios es tu justicia. Es mi justicia. Versículos 7 y 8. Guarda silencio ante Jehová tu Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Qué dice el Señor? Guarda silencio. Guarda silencio. Nosotros queremos hablar, ¿no? Queremos hacer muchas cosas. Pero el Señor dice, guarda silencio y espera en Él. Queremos hablar, queremos hacer muchas cosas, queremos servir en la iglesia muchas cosas. Queremos actuar ante los problemas, no solamente. Pero no, guarda silencio y espera en Jehová tu Dios. Yo con el pastor Ernesto me daba esta palabra, ¿no? 1 Samuel 2, 7 y 8, ¿no? Jehová empobrece, Jehová enriquece, ¿no? Pero no dice cuándo ni cómo. No dice la hora ni la fecha. No dice que Jehová enriquece en la otra semana. No, el Señor lo dice, pero no sabe cómo. No sabes cuándo. Pero Él lo hará. Igual, guarda silencio y espera en Él. No te alteres. Versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna de hacer lo malo. No seas engañado, porque el Señor te dará victoria. Versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá lo malo. Observará su lugar y no estará allí. Tendrás victoria. Tus enemigos no te harán daño. Vas a tener victoria porque el Señor te lo ha hecho. Ya para culminar, quiero tomar el ejemplo de Daniel. Que Daniel era una persona muy envidiada, ¿no? Él nunca odió a nadie. ¿Por qué odiaban a Daniel? Porque tenía un espíritu superior. Daniel 6:10. Lo odiaban porque él era mano derecha del rey, ¿no? Era una persona que se había aferrado demasiado al pacto. Disfrutaba de estas grandes bendiciones. Él era un hijo de Dios, era luz. Estuvo en 3 épocas de reyes distintas, en una época de cautiverio. Pero él siempre resplandecía su luz, la luz de Dios en él. Pero sus enemigos planearon un plan, ¿no? Tuvieron esas opciones para aniquilar su vida. ¿Y qué se metieron sus enemigos? Con su creencia, ¿no? Con su fe. Si adoras, nadie puede adorar otro Dios si no sea al rey. Y él no le importó esa ley, sino oró. Oró 3 veces al día, como dice la palabra. Y lo vieron sus enemigos, le presentaron esa noticia al rey, y el rey tuvo que cumplir la ley que él mismo había escrito, ¿no? Pero aún Daniel, sabiendo que no era justo, ¿no? Porque Daniel tenía mucho conocimiento. Era una persona súper inteligente. Pero de esa manera igual, él no se defendió. Él no peleó por sus derechos. Él no fue abogado de sí mismo. Daniel, ¿qué hizo? Esperó en Él. Esperó en Jehová su Dios. Él no peleó, él no hizo la batalla, Dios lo hizo. Y fue al foso de los leones y Dios no le hizo daño. Los leones no le hicieron daño. Al contrario, el rey lo primero que hizo la primera mañana, dijo: Daniel, ¿tu Dios te ha salvado? Mi Dios me ha salvado, oh rey.
Los ángeles Dios ha mandado a sus ángeles a cuidar mi vida. En otras palabras, Daniel había disfrutado de Dios. Se había disfrutado de esa gracia abundante, de que no era su batalla, sino era de Dios. Porque los enemigos fueron eliminados después de que Daniel había sido enviado al foso de los leones. Daniel siguió vivo y todos sus enemigos, todos los sátrapas, toda la gente inteligente que odiaba a Daniel fueron eliminados. Nosotros no debemos hacer nada más. Nosotros debemos orar únicamente y entrar en esa batalla espiritual, porque Dios es junto conmigo. Amén. Vamos a culminar con este versículo, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Por favor, vamos a sus Biblias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Amén. Dice la palabra, 15 al 18 dice: mirad que ninguno apague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Haz el bien a todas las personas. Versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Qué habíamos leído? Deleítate en Jehová tu Dios. Deleítate en Cristo. No lo hagas al último lugar. Hazlo en todo momento. Versículo 17, orad sin cesar. Y versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, chicos. Vamos a orar, nos ponemos de pie para culminar este tiempo de mensaje y podamos recibir mucha gracia a través del fórum. Le invito a que podamos cerrar nuestros ojos, darle muchas gracias al Señor. Pónganse de pie, por favor, y darle esa gloria a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor. Nos da esa palabra de que nosotros hemos sido crucificados en Cristo y resucitamos por medio de Cristo. Gracias, Señor, porque aún en un tiempo de dolor y aflicción, tú estás juntamente con nosotros. Porque tú, Señor, sabes de las aflicciones que pasamos. Pero tú, Señor, nos dices hacer silencio a Jehová tu Dios y esperar en Él. Por eso queremos deleitarnos, Señor, en tu palabra, deleitarnos en tu evangelio, Señor, porque por esa gracia abundante que es en Cristo nos has dado para ser libres de todo problema, de toda situación. Por eso sabemos que en ti hay victoria. Nos aferramos a la palabra del púlpito, Señor, de que tenemos esa victoria únicamente en Cristo, de que tú eres nuestro Salvador, de que tú, Señor, como decías en Salmos 37-39, Señor, pero la salvación de los justos es Jehová y Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Muchas gracias, Señor. Te exaltamos y quebrantamos toda obra de la oscuridad que se opone. En el nombre de Jesús. Amén.